Bienvenida y bienvenido a esta inmersión. Hoy vamos a explorar una perspectiva diferente sobre la salud, sobre todo en zonas rurales, y nos basamos en la experiencia de un profesional de salud pública en Colombia. Sí, tenemos un artículo muy interesante de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Se titula Salud, Alcaldía y la Vida Digna. Exacto, y lo bueno es cómo contrasta esa idea tan común de que salud es igual a hospitales, con un enfoque más centrado en las condiciones de vida, las básicas. Totalmente. Vale, pues vamos a meternos en esto. La idea es entender por qué para el autor construir un hospital quizás no sea lo más eficaz. Sobre todo en municipios rurales, con la gente muy dispersa, ¿sabes? Claro. ¿Qué pesa más? ¿El ladrillo, el hospital en sí, o tener una vida digna cada día? Esa es la pregunta clave, sí. Vamos a seguir un poco el viaje del autor. Primero como médico joven. Ajá. Y luego sus reflexiones ya más recientes, casi 30 años después. Y esto nos va a permitir cuestionar ese enfoque tan centrado en el hospital, ese hospitalocentrismo. Me gusta el término. Y ver qué factores de verdad determinan el bienestar en estas comunidades, dónde poner el foco, ¿no? Y los recursos. Pues venga, empezamos el viaje. Finales de los 90. Ahí vamos. El autor, Jorge Miranda, recién graduado, llega como director del hospital a Arboledas, norte de Santander, Colombia. Hay que imaginarse el sitio, ¿eh? Un pueblo pequeño, menos de 5.000 personas. Metido entre montañas. Bastante aislado, sí. Y allí se topa con el alcalde. Una figura curiosa, dice que con alma de médico. Sí, y este alcalde tenía una obsesión: montar una sala de cirugía. A toda costa. En el Hospital Viejo, el San Juan de Dios, un edificio centenario, casi en ruinas. Y cuenta una anécdota buenísima. Les donaron una lámpara quirúrgica, nueva, carísima. Ajá. Y al ir a ponerla en el techo, se cayó. Se cayó. Se vino abajo. Claro, el techo era del siglo XIX. No pudo con la tecnología del XX. Es que es una imagen potentísima, ¿verdad? Claro. Y ahí está el primer choque de visiones. Ujú. Es clave. Claro. El alcalde, la autoridad, enfocado en lo físico, en la infraestructura. El quirófano. Poder decir, lo tenemos. Lo tangible. Exacto. Y el autor, que llegaba fresco de la universidad, con ideas de medicina social, de salud pública, Intentaba decirle que la salud de la gente iba por otro lado, ¿no? pues eso, que dependía de otras cosas, del entorno, de cómo vivían realmente. Es que una cosa es la política de hacer obras. Y otra la realidad sanitaria que te encuentras cada día en la consulta. ¿Y qué veía él en la consulta entonces? Calculaba, a ver, como mucho una apendicitis al mes. ¿Una al mes? Nada. Nada. Lo que veía sin parar eran problemas ligados directamente a las condiciones de vida de la gente del campo. Lo que ahora llamamos determinantes sociales de la salud, vamos. Exacto, un catálogo completo. Mira, diarreas continuas, sobre todo en niños. Por beber agua mala, claro. De quebradas, sin tratar. Eso es. Luego, enfermedades respiratorias agudas. Muchísimas. Por cocinar con leña dentro de casa. Justo. En casas pequeñas, sin ventilación, afectaba más a mujeres y niños, claro. Uf, También veía mucha obesidad e hipertensión, incluso en gente joven. por la dieta. Sí, la dieta campesina tradicional. Mucho almidón, papa, yuca, arroz, arepa, pero poca proteína de calidad, pocas verduras. Una malnutrición por desequilibrio, más que por falta de comida. Justo eso. Pero había más, ¿eh? La lista era larga y reflejaba la dureza de vivir así, dispersos. A ver. Casos de cirrosis en hombres, muchas veces por el consumo de guarapo. La bebida está fermentada de caña, ¿no? Esa misma, muy de allí, muy cultural, pero con consecuencias a largo plazo. Ya. Se encontraban niños con retrasos en el desarrollo. La sospecha era por partos complicados en veredas lejanas. Sin asistencia médica ni nada. Exacto, partos en casa, digamos. Luego, desnutrición crónica, generalizada. Un problema grave que marcaba a los niños. Madre mía. Y súmale las infecciosas de la zona. Malaria, leishmaniasis, transmitidas por mosquitos, endémicas. ¿Y las vacunas? Pues muy bajas, las coberturas bajísimas. Era muy difícil llegar a todas las familias dispersas, muchos niños sin vacunar. O sea, que el panorama real estaba dominado por problemas de agua potable, saneamiento, nutrición mala, viviendas precarias. Eso es. Falta de educación sanitaria,
Cuestiones estructurales. Que obviamente no se arreglaban poniendo un quirófano en un hospital viejo. Claro. Era poner una tirita en una hemorragia, como quien dice. Entiendo. Y esa fue la primera gran conclusión del autor. La desconexión total entre la prioridad política, el quirófano, y las necesidades reales de la gente. Un primer orizo de que el enfoque hospitalocéntrico igual no encajaba bien allí. Exacto, en esa realidad rural, al menos. Y lo bueno es que esto no es solo una historia del pasado. La cosa sigue. Se conecta con el presente, ¿sí? Pasan 26 años desde Arboredas y el autor se encuentra, pues, casi lo mismo. Un déjà vu, ¿no? Sí, esta vez en Mutiscua, otro municipio del norte de Santander. Mutiscua. También pequeño. Menos de 7.000 habitantes, más o menos. La economía allí es agrícola, ¿no? Trucha, hortalizas. Sí, trucha en estanques y lechuga, coliflor, para vender en mercados de la zona. Y otra vez el mismo patrón. El alcalde de turno buscando dinero para construir un hospital nuevo. Es llamativo, ¿verdad? Que la idea resurja. Para entenderlo hay que ver el contexto, geográfico y social. Cuenta. Hay un dato de Finagro, que es una entidad de financiación agraria en Colombia. Dice que el 56% de los municipios de esa región son rural disperso. Rural disperso. Y Mutiscua es uno de ellos. Uno de ellos sí. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues que la gente no vive junta en el pueblo. Viven cada uno en su finca, por ahí. Exacto. Diseminados por un territorio enorme, a menudo montañoso, de acceso difícil. Fincas pequeñas, caseríos aislados, a horas del camino más cercano. Claro, y esa dispersión es una barrera gigante. Enorme. Para todo. Para los servicios básicos. No solo la salud. El agua potable, el saneamiento, La educación. Las escuelas rurales suelen tener muchas carencias. el transporte, internet. Llegar a la gente con servicios y que la gente llegue a los servicios. Un lío constante. Un desafío logístico y económico, sí. El autor dice que él mismo trabajó en Mutiscua un tiempo, como médico en un equipo básico de salud, un EBS. ¿Qué son exactamente? Sí, los EBS. Son como pequeñas unidades móviles de atención primaria. Ah, vale. Suelen llevar un médico o una enfermera, a veces un auxiliar o promotor de salud. La idea es intentar superar esa barrera. Se mueven periódicamente a las veredas, a las zonas más remotas, dan consultas básicas, vacunan, hacen controles prenatales, dan charlas. Intentan llevar la salud a la gente, eso es. Pero el autor cree que son intervenciones puntuales, que no van a la raíz del problema. Ya veremos por qué. Vale. Y mientras estaba allí, en Mutiscua, vio algo que le llamó la atención. Una iniciativa que sí generaba salud. Desde abajo. Sí. Vio a un grupo de campesinos. Se habían organizado ellos solos, al margen de las instituciones. ¿Y qué hacían? Formaron una cooperativa local. No entra en detalles, pero el autor reflexiona, esto sí que genera salud. ¿Por qué? Por ser algo comunitario. Claro. Era desarrollo comunitario, economía solidaria, empoderamiento local. Seguramente les permitía mejorar ingresos, vender mejor sus productos. Tener más control sobre sus vidas. Exacto. Y eso, aunque sea indirectamente, tiene un impacto brutal en la salud. Y mientras tanto, los problemas de fondo en Mutiscua Siguen ahí. son los mismos que en Arboledas hace 26 años. Algunos sí. Otros quizá han cambiado un poco o se presentan de otra forma. El autor pinta un panorama actual que sigue siendo preocupante, ¿eh? Por ejemplo, Pues habla del abandono social de los mayores. Es un problema creciente. porque los hijos se van a la ciudad a buscar trabajo, ¿no? Claro. No hay oportunidades en el campo y los abuelos se quedan solos en las fincas. Uf, qué duro. Las viviendas en muchas zonas siguen sin agua potable segura, sin sistemas para las aguas residuales, como pozos sépticos. Lo que mantiene el riesgo de infecciones. Perpetúa el riesgo, ¿sí? Describe a personas mayores solas, desnutridas, pero no por falta de comida, sino por aislamiento, Por dificultad para cocinar o falta de recursos. o simplemente por estar solas. Y las estrategias sanitarias que llegan, como los EBS, pues son esporádicas. Una visita cada mucho tiempo. Si lo hay, puede estar a horas de camino para la gente de las veredas. Con lo cual, el acceso real es muy limitado. O nulo para los más vulnerables. Exactamente. Vale. Entonces, visto este panorama, si la solución no es otro hospital, ¿qué propone el autor? ¿Cuál es la alternativa para Mutiscua? Pues propone un cambio.
Un cambio radical de enfoque. Él dice que el verdadero reto para un ayuntamiento así, en un sitio rural disperso, Ajá, no es levantar otro edificio, que igual se queda medio vacío o inaccesible para muchos, sí, no. sino concentrar los esfuerzos, los recursos, en crear condiciones para una vida digna, para todos. Ir a la raíz. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué significa crear condiciones de vida digna en la práctica? Lo articula en dos ejes principales, que además se apoyan el uno al otro. Vale. El primero, fortalecer la economía campesina local. Esto es básico. Claro, si la gente no puede ganarse la vida en el campo. Se va, la emigración es casi inevitable. El tejido social se rompe, la pobreza sigue ahí. Entonces, ¿fortalecerla cómo? ¿Apoyando iniciativas como esa cooperativa? Por ejemplo, mejorando los caminos para sacar los productos, facilitando crédito, promoviendo técnicas agrícolas sostenibles. Generar ingresos. Eso es, que las familias puedan mejorar su comida, su casa, la educación, que tengan un proyecto de vida viable en su tierra. Eso tiene un impacto directo en la salud, mucho más que una consulta de vez en cuando. Mucho más profundo, sí. Y el segundo eje, y esta es una idea potente, quizá más polémica, ¿Cuál? trabajar para reducir la dispersión, creando centros poblados. Centros poblados. ¿Te refieres a juntar a la gente que vive dispersa? Acercar los servicios básicos a la gente. Es mucho más fácil y sostenible llevar agua, saneamiento, luz, una buena escuela, un puesto de salud. A un núcleo de 5 o 10 familias que a 100 fincas separadas por kilómetros. Cambia totalmente la economía de escala. Es pura lógica de eficiencia. Entiendo la lógica, sí. Pero ¿no puede tener pegas? Sociales, culturales, mover a la gente de sus tierras. Es una buena pregunta, y el autor no lo ignora. La idea no es crear guetos, sino núcleos bien planificados, con vida. Y ahí va el segundo objetivo clave de estos centros, combatir la dispersión en sí misma. El autor dice que es un determinante estructural de la inequidad en salud. Vivir aislado te hace más vulnerable, ¿no? Claro, dificulta el acceso a servicios, pero también debilita los lazos de comunidad, la organización social. Y agrupar a la gente si se hace bien. No solo facilita los servicios, también puede fortalecer el tejido social, la solidaridad entre vecinos, la participación. Crear comunidades más fuertes, más resilientes. Para que no suene abstracto, pone un ejemplo muy concreto, casi un proyecto piloto. Sí, y es muy gráfico. Pide que imaginamos un proyecto pequeño. Construir 10 casas prefabricadas. 10 casitas. Calcula un coste. Unos 50 millones de pesos colombianos por casa. Esos serían, unos 11.000 o 12.000 euros, más o menos. Total, 500 millones de pesos. Unos 115.000 euros. Para las 10 casas. Y en ellas vivirían 10 personas mayores, abuelos, abuelas, que ahora están solos y aislados en veredas remotas. Les sacarían de ese aislamiento. Y este pequeño núcleo tendría servicios básicos garantizados, su propio acueducto comunitario, pozos sépticos. Y alguien que les cuide, ¿no? Muy importante, un promotor de salud comunitario, de forma regular o constante, que les acompañe, vigile cómo están, les ayude con las medicinas. Incluso huertas comunitarias, dice, para que cultiven algo, se mantengan activos. Exacto. Es una imagen potente, ¿sí? Crear una pequeña comunidad para los más aislados, y el argumento no es solo social. El autor dice que una inversión así, esos 500 millones, Ajá. tendría probablemente más coste-beneficio y coste-efectividad en salud y bienestar que seguir gastando dinero en mandar los EVEs de vez en cuando. A visitar a esas mismas personas en sus fincas. Claro. Él calcula que cada salida de un EVES puede costar unos 30 millones de pesos, unos 7.000 euros, y el impacto es temporal, limitado. Es integrarla de otra forma, más eficiente, más humana, dentro de una vida digna. Y un sitio así podría atraer a familias más jóvenes, ¿no? Hijos, nietos. Podría. Verían más fácil cuidar de sus mayores y tendrían mejores servicios para sus hijos. Podría ayudar a frenar la despoblación. Y el puesto de salud que ya existe en Mutiscua. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo cerramos? No, para nada. La idea no es desmontar lo que hay, es transformarlo, potenciarlo, ¿Cómo? adecuándolo para que funcione con un modelo de prestación de servicios centrado en la atención primaria en salud, la APS. Con enfoque comunitario. Muy importante el enfoque comunitario, sí. Es cambiar la filosofía. Pasar de ser un centro que espera a que llegue el enfermo, Reactivo. a ser un centro proactivo, que trabaja con la comunidad para prevenir, para promover la salud desde la base. ¿Y cómo se hace eso? ¿En qué se traduce? Pues en reforzar programas clave de prevención, vacunación, asegurar coberturas altas en niños y también en adultos, gripe, neumococo, en mayores, Controlar las enfermedades crónicas que también habrá en el campo. muchísimas, hipertensión,
diabetes, son una epidemia silenciosa. Hay que acompañar mucho en cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, menos alcohol, tabaco. Y mucha promoción de la salud, educación sanitaria. Fundamental. Trabajar con las escuelas, con las asociaciones, con las familias, para que la propia comunidad se apropie de su salud, que sepa cómo cuidarse, cómo prevenir. Es empoderar con conocimiento y herramientas. Es cuestionar esa ecuación casi automática. Más hospitales, igual mejor salud. Sobre todo en estos entornos, ¿no? Rurales, dispersos. Sí. Totalmente. El mensaje central, la tesis, es que los factores que de verdad determinan la salud de la gente en sitios como Arboledas o Mutiscua van mucho más allá de los edificios sanitarios. O de la presencia puntual de médicos. Esos determinantes clave. Los que marcan la diferencia entre una vida sana y una precaria están en lo básico, lo fundamental del día a día. Tener una vivienda digna, segura Tener agua limpia siempre, y saneamiento adecuado. poder comer bien, suficiente, variado, nutritivo, Tener oportunidades económicas justas. Una economía local que funcione. que permita salir de la pobreza. Acceso a educación de calidad. Y algo que a veces se olvida, ¿El qué? Los lazos comunitarios fuertes. Un tejido social que apoye, que proteja. especialmente a los más vulnerables. El autor cierra con una frase muy directa, casi un consejo para cualquier alcalde o alcaldesa con esa alma de médico. Ajá. Esa buena intención. Pero quizá mirando solo a lo visible, al edificio. Les dice, no es un hospital lo que cura a la gente, es la vida digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento, En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Una enfermera, a veces un auxiliar o promotor de salud. La idea es intentar superar esa barrera. Se mueven periódicamente a las veredas, a las zonas más remotas, dan consultas básicas, vacunan, hacen controles prenatales, dan charlas. Intentan llevar la salud a la gente, eso es. Pero el autor cree que son intervenciones puntuales, que no van a la raíz del problema. Ya veremos por qué. Vale. Y mientras estaba allí, en Mutiscua, vio algo que le llamó la atención. Una iniciativa que sí generaba salud. Desde abajo. Sí. Vio a un grupo de campesinos. Se habían organizado ellos solos, al margen de las instituciones. ¿Y qué hacían? Formaron una cooperativa local. No entra en detalles, pero el autor reflexiona, esto sí que genera salud. ¿Por qué? Por ser algo comunitario. Claro. Era desarrollo comunitario, economía solidaria, empoderamiento local. Seguramente les permitía mejorar ingresos, vender mejor sus productos. Tener más control sobre sus vidas. Exacto. Y eso, aunque sea indirectamente, tiene un impacto brutal en la salud. Y mientras tanto, los problemas de fondo en Mutiscua Siguen ahí. son los mismos que en Arboledas hace 26 años. Algunos sí. Otros quizá han cambiado un poco o se presentan de otra forma. El autor pinta un panorama actual que sigue siendo preocupante, ¿eh? Por ejemplo, Pues habla del abandono social de los mayores. Es un problema creciente. porque los hijos se van a la ciudad a buscar trabajo, ¿no? Claro. No hay oportunidades en el campo y los abuelos se quedan solos en las fincas. Uf, qué duro. Las viviendas en muchas zonas siguen sin agua potable segura, sin sistemas para las aguas residuales, como pozos sépticos. Lo que mantiene el riesgo de infecciones. Perpetúa el riesgo, ¿sí? Describe a personas mayores solas, desnutridas, pero no por falta de comida, sino por aislamiento, Por dificultad para cocinar o falta de recursos. o simplemente por estar solas. Y las estrategias sanitarias que llegan, como los EBS, pues son esporádicas. Una visita cada mucho tiempo. Si lo hay, puede estar a horas de camino para la gente de las veredas.
Con lo cual, el acceso real es muy limitado o nulo para los más vulnerables. Exactamente. Vale. Entonces, visto este panorama, si la solución no es otro hospital, ¿qué propone el autor? ¿Cuál es la alternativa para Mutiscua? Pues propone un cambio radical de enfoque. Él dice que el verdadero reto para un ayuntamiento así, en un sitio rural disperso, Ajá. no es levantar otro edificio, que igual se queda medio vacío o inaccesible para muchos, Sí, no. sino concentrar los esfuerzos, los recursos, en crear condiciones para una vida digna, para todos. Ir a la raíz. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué significa crear condiciones de vida digna en la práctica? Lo articula en dos ejes principales, que además se apoyan el uno al otro. Vale. El primero, fortalecer la economía campesina local. Esto es básico. Claro, si la gente no puede ganarse la vida en el campo. Se va, la emigración es casi inevitable. El tejido social se rompe, la pobreza sigue ahí. Entonces, ¿fortalecerla cómo? ¿Apoyando iniciativas como esa cooperativa? Por ejemplo, mejorando los caminos para sacar los productos, facilitando crédito, promoviendo técnicas agrícolas sostenibles. Generar ingresos. Eso es, que las familias puedan mejorar su comida, su casa, la educación, que tengan un proyecto de vida viable en su tierra. Eso tiene un impacto directo en la salud, mucho más que una consulta de vez en cuando. Mucho más profundo, sí. Y el segundo eje, y esta es una idea potente, quizá más polémica, ¿Cuál? trabajar para reducir la dispersión, creando centros poblados. Centros poblados. ¿Te refieres a juntar a la gente que vive dispersa? Acercar los servicios básicos a la gente. Es mucho más fácil y sostenible llevar agua, saneamiento, luz, una buena escuela, un puesto de salud. A un núcleo de 5 o 10 familias que a 100 fincas separadas por kilómetros. Cambia totalmente la economía de escala. Es pura lógica de eficiencia. Entiendo la lógica, sí. Pero, ¿no puede tener pegas? Sociales, culturales, mover a la gente de sus tierras. Es una buena pregunta, y el autor no lo ignora. La idea no es crear guetos, sino núcleos bien planificados, con vida. Y ahí va el segundo objetivo clave de estos centros, combatir la dispersión en sí misma. El autor dice que es un determinante estructural de la inequidad en salud. Vivir aislado te hace más vulnerable, ¿no? Claro, dificulta el acceso a servicios, pero también debilita los lazos de comunidad, la organización social. Y agrupar a la gente, si se hace bien. No solo facilita los servicios, también puede fortalecer el tejido social, la solidaridad entre vecinos, la participación. Crear comunidades más fuertes, más resilientes. Para que no suene abstracto, pone un ejemplo muy concreto, casi un proyecto piloto. Sí, y es muy gráfico. Pide que imaginamos un proyecto pequeño. Construir 10 casas prefabricadas. 10 casitas. Calcula un coste. Unos 50 millones de pesos colombianos por casa. Esos serían, unos 11.000 o 12.000 euros, más o menos. Total, 500 millones de pesos. Unos 115.000 euros. Para las 10 casas. Y en ellas vivirían 10 personas mayores, abuelos, abuelas, que ahora están solos y aislados en veredas remotas. Les sacarían de ese aislamiento. Y este pequeño núcleo tendría servicios básicos garantizados, su propio acueducto comunitario, pozos sépticos. Y alguien que les cuide, ¿no? Muy importante, un promotor de salud comunitario, de forma regular o constante, que les acompañe, vigile cómo están, les ayude con las medicinas. Incluso huertas comunitarias, dice, para que cultiven algo, se mantengan activos. Exacto. Es una imagen potente, ¿sí? Crear una pequeña comunidad para los más aislados, y el argumento no es solo social. El autor dice que una inversión así, esos 500 millones, Ajá. tendría probablemente más coste-beneficio y coste-efectividad en salud y bienestar que seguir gastando dinero en mandar los EVEs de vez en cuando. A visitar a esas mismas personas en sus fincas. Claro. Él calcula que cada salida de un EVES puede costar unos 30 millones de pesos, unos 7.000 euros, y el impacto es temporal, limitado. Es integrarla de otra forma, más eficiente, más humana, dentro de una vida digna. Y un sitio así podría atraer a familias más jóvenes, ¿no? Hijos, nietos. Podría. Verían más fácil cuidar de sus mayores y tendrían mejores servicios para sus hijos. Podría ayudar a frenar la despoblación. ¿Y el puesto de salud que ya existe en Mutiscua? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo cerramos? No, para nada. La idea no es desmontar lo que hay, es transformarlo, potenciarlo, ¿Cómo? adecuándolo para que funcione con un modelo de prestación de servicios centrado en la atención primaria en salud, la APS. Con enfoque comunitario. Muy importante el enfoque comunitario, sí. Es cambiar la filosofía. Pasar de ser un centro que espera a que llegue el enfermo, Reactivo. a ser un centro proactivo, que trabaja con la comunidad para prevenir, para promover la salud desde la base. ¿Y cómo se hace eso? ¿En qué se traduce?
Pues en reforzar programas clave de prevención. Vacunación, asegurar coberturas altas en niños y también en adultos, gripe, neumococo, en mayores, Controlar las enfermedades crónicas que también habrá en el campo. muchísimas. Hipertensión, diabetes, son una epidemia silenciosa. Hay que acompañar mucho en cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, menos alcohol, tabaco. Y mucha promoción de la salud, educación sanitaria. Fundamental. Trabajar con las escuelas, con las asociaciones, con las familias, para que la propia comunidad se apropie de su salud, que sepa cómo cuidarse, cómo prevenir. Es empoderar con conocimiento y herramientas. Es cuestionar esa ecuación casi automática. Más hospitales, igual mejor salud. Sobre todo en estos entornos, ¿no? Rurales, dispersos. Sí. Totalmente. El mensaje central, la tesis, es que los factores que de verdad determinan la salud de la gente en sitios como Arboledas o Mutiscua van mucho más allá de los edificios sanitarios. O de la presencia puntual de médicos. Esos determinantes clave. Los que marcan la diferencia entre una vida sana y una precaria están en lo básico, lo fundamental del día a día. Tener una vivienda digna, segura Tener agua limpia siempre, y saneamiento adecuado. poder comer bien, suficiente, variado, nutritivo, Tener oportunidades económicas justas. Una economía local que funcione. que permita salir de la pobreza. Acceso a educación de calidad. Y algo que a veces se olvida, ¿El qué? Los lazos comunitarios fuertes. Un tejido social que apoye, que proteja. especialmente a los más vulnerables. El autor cierra con una frase muy directa, casi un consejo para cualquier alcalde o alcaldesa con esa alma de médico. Ajá. Esa buena intención. Pero quizá mirando solo a lo visible, al edificio. Les dice, no es un hospital lo que cura a la gente, es la vida digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento, En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Todos, con vida. Y ahí va el segundo objetivo clave de estos centros, combatir la dispersión en sí misma. El autor dice que es un determinante estructural de la inequidad en salud. Vivir aislado te hace más vulnerable, ¿no? Claro, dificulta el acceso a servicios, pero también debilita los lazos de comunidad, la organización social. Y agrupar a la gente si se hace bien. No solo facilita los servicios, también puede fortalecer el tejido social, la solidaridad entre vecinos, la participación. Crear comunidades más fuertes, más resilientes. Para que no suene abstracto, pone un ejemplo muy concreto, casi un proyecto piloto. Sí, y es muy gráfico. Pide que imaginamos un proyecto pequeño. Construir 10 casas prefabricadas. 10 casitas. Calcula un coste. Unos 50 millones de pesos colombianos por casa. Esos serían, unos 11.000 o 12.000 euros, más o menos. Total, 500 millones de pesos. Unos 115.000 euros. Para las 10 casas. Y en ellas vivirían 10 personas mayores, abuelos, abuelas, que ahora están solos y aislados en veredas remotas. Les sacarían de ese aislamiento. Y este pequeño núcleo tendría servicios básicos garantizados, su propio acueducto comunitario, pozos sépticos. Y alguien que les cuide, ¿no? Muy importante, un promotor de salud comunitario, de forma regular o constante, que les acompañe, vigile cómo están, les ayude con las medicinas. Incluso huertas comunitarias, dice, para que cultiven algo, se mantengan activos. Exacto. Es una imagen potente, ¿sí? Crear una pequeña comunidad para los más aislados, y el argumento no es solo social. El autor dice que una inversión así, esos 500 millones, Ajá. tendría probablemente más coste-beneficio y coste-efectividad en salud y bienestar que seguir gastando dinero en mandar los EVEs de vez en cuando. A visitar a esas mismas personas en sus fincas. Claro. Él calcula que cada salida de un EVES puede costar unos 30 millones de pesos, unos 7.000 euros,
Y el impacto es temporal, limitado. Es integrarla de otra forma, más eficiente, más humana, dentro de una vida digna. Y un sitio así podría atraer a familias más jóvenes, ¿no? Hijos, nietos. Podría. Verían más fácil cuidar de sus mayores y tendrían mejores servicios para sus hijos. Podría ayudar a frenar la despoblación. ¿Y el puesto de salud que ya existe en Mutiscua? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo cerramos? No, para nada. La idea no es desmontar lo que hay, es transformarlo, potenciarlo, ¿Cómo? adecuándolo para que funcione con un modelo de prestación de servicios centrado en la atención primaria en salud, la APS. Con enfoque comunitario. Muy importante el enfoque comunitario, sí. Es cambiar la filosofía. Pasar de ser un centro que espera a que llegue el enfermo, Reactivo. a ser un centro proactivo, que trabaja con la comunidad para prevenir, para promover la salud desde la base. ¿Y cómo se hace eso? ¿En qué se traduce? Pues en reforzar programas clave de prevención, vacunación, asegurar coberturas altas en niños y también en adultos, gripe, neumococo, en mayores, Controlar las enfermedades crónicas que también habrá en el campo. muchísimas. Hipertensión, diabetes, son una epidemia silenciosa. Hay que acompañar mucho en cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, menos alcohol, tabaco. Y mucha promoción de la salud, educación sanitaria. Fundamental. Trabajar con las escuelas, con las asociaciones, con las familias, para que la propia comunidad se apropie de su salud, que sepa cómo cuidarse, cómo prevenir. Es empoderar con conocimiento y herramientas. Es cuestionar esa ecuación casi automática. Más hospitales, igual mejor salud. Sobre todo en estos entornos, ¿no? Rurales, dispersos. Sí. Totalmente. El mensaje central, la tesis, es que los factores que de verdad determinan la salud de la gente en sitios como Arboledas o Mutiscua van mucho más allá de los edificios sanitarios. O de la presencia puntual de médicos. Esos determinantes clave. Los que marcan la diferencia entre una vida sana y una precaria están en lo básico, lo fundamental del día a día. Tener una vivienda digna, segura Tener agua limpia siempre, y saneamiento adecuado. poder comer bien, suficiente, variado, nutritivo, Tener oportunidades económicas justas. Una economía local que funcione. que permita salir de la pobreza. Acceso a educación de calidad. Y algo que a veces se olvida, ¿El qué? Los lazos comunitarios fuertes. Un tejido social que apoye, que proteja. especialmente a los más vulnerables. El autor cierra con una frase muy directa, casi un consejo para cualquier alcalde o alcaldesa con esa alma de médico. Ajá. Esa buena intención. Pero quizá mirando solo a lo visible, al edificio. Les dice, no es un hospital lo que cura a la gente, es la vida digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento, En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Muy importante el enfoque comunitario, sí. Es cambiar la filosofía. Pasar de ser un centro que espera a que llegue el enfermo, Reactivo. a ser un centro proactivo, que trabaja con la comunidad para prevenir, para promover la salud desde la base. ¿Y cómo se hace eso? ¿En qué se traduce? Pues en reforzar programas clave de prevención, vacunación, asegurar coberturas altas en niños y también en adultos, gripe, neumococo, en mayores, Controlar las enfermedades crónicas que también habrá en el campo. muchísimas. Hipertensión, diabetes, son una epidemia silenciosa. Hay que acompañar mucho en cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, menos alcohol, tabaco. Y mucha promoción de la salud, educación sanitaria. Fundamental. Trabajar con las escuelas, con las asociaciones, con las familias, para que la propia comunidad se apropie de su salud, que sepa cómo cuidarse, cómo prevenir. Es empoderar con conocimiento y herramientas.
Es cuestionar esa ecuación casi automática. Más hospitales igual mejor salud. Sobre todo en estos entornos, ¿no? Rurales, dispersos. Sí, Totalmente. El mensaje central, la tesis, es que los factores que de verdad determinan la salud de la gente en sitios como Arboledas o Mutiscua van mucho más allá de los edificios sanitarios. o de la presencia puntual de médicos. Esos determinantes clave. Los que marcan la diferencia entre una vida sana y una precaria están en lo básico, lo fundamental del día a día. Tener una vivienda digna, segura Tener agua limpia siempre, y saneamiento adecuado. poder comer bien, suficiente, variado, nutritivo, Tener oportunidades económicas justas. Una economía local que funcione. que permita salir de la pobreza. Acceso a educación de calidad. Y algo que a veces se olvida, ¿El qué? Los lazos comunitarios fuertes. Un tejido social que apoye, que proteja. especialmente a los más vulnerables. El autor cierra con una frase muy directa, casi un consejo para cualquier alcalde o alcaldesa con esa alma de médico. Ajá. Esa buena intención. Pero quizá mirando solo a lo visible, al edificio. Les dice, no es un hospital lo que cura a la gente, es la vida digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento, En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Sana y una precaria están en lo básico, lo fundamental del día a día. Tener una vivienda digna, segura Tener agua limpia siempre, y saneamiento adecuado. poder comer bien, suficiente, variado, nutritivo, Tener oportunidades económicas justas. Una economía local que funcione. que permita salir de la pobreza. Acceso a educación de calidad. Y algo que a veces se olvida, ¿El qué? Los lazos comunitarios fuertes. Un tejido social que apoye, que proteja. especialmente a los más vulnerables. El autor cierra con una frase muy directa, casi un consejo para cualquier alcalde o alcaldesa con esa alma de médico. Ajá. Esa buena intención. Pero quizá mirando solo a lo visible, al edificio. Les dice, no es un hospital lo que cura a la gente, es la vida digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento, En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Digna. Es potente, ¿verdad? Y esta afirmación final, tan rotunda, nos deja una pregunta importante, que va más allá de Colombia, creo yo. A ver, Si aceptamos esto, que la vida digna, entendida así, en sentido amplio, material, social, económico, es un pilar fundamental de la salud, sí, entonces, ¿cómo deberíamos repensar radicalmente la forma en que planificamos, priorizamos e invertimos en salud? Las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto.
Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento. En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? Es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. En salud, las administraciones, las ONGs, la sociedad en general. Sobre todo en zonas rurales o barrios marginales, donde la gente está dispersa, aislada, excluida. Exacto. Si miramos más allá de los ladrillos y los aparatos médicos, ¿qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento. En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? Es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. ¿Qué significa de verdad construir infraestructura para la salud? Quizás invertir en acueductos, en saneamiento. En apoyar la agricultura familiar, en escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? Es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Escuelas rurales buenas, en centros comunitarios. ¿Podría ser esa la inversión en salud más inteligente y efectiva en muchos sitios? Es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Inteligente y efectiva en muchos sitios. Es una cuestión de fondo, ¿no? Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. Sobre qué valoramos y hacia dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad. ¿A dónde dirigimos el esfuerzo como sociedad? Esfuerzo como sociedad.